Muy buenas noches. ¿Sí miran la pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar esta webconferencia relacionada al trabajo de la fase 2. ¿Listo? Entonces, de pronto un poco más, con menos información que la primera webconferencia, porque nos centramos únicamente en esta webconferencia relacionada a esta fase. Entonces, digamos que lo vamos a hacer un poquito puntual, dado pues el tiempo que tenemos. Igual la idea es hacerlo en 1 hora, pero digamos que tengo media hora más en el caso de que se necesite y es lo que nosotros programamos para estas webconferencias. Entonces, recuerden que mi nombre es Harold Cabrera, soy el director de curso. Entonces, ante cualquier solicitud o inquietud con respecto a, pues, a todos los aspectos del curso, sea por la comunicación con sus tutores o la comunicación conmigo, algún tipo de referente académico que necesiten, entonces pueden contar conmigo para esta actividad y para todas las actividades del curso y por ende también todo el registro de cuestiones académicas que hayan en el curso. Bueno, esta actividad, pues como ustedes ya saben, ya está en curso. Entonces, esta actividad se vence en 13 días más o menos. Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, disculpen. Entonces, esta arrancó el 5 de septiembre, entonces ya es una actividad que está en desarrollo y se vence el 25 de septiembre. Entonces, contando de hoy, esta agenda de la fecha de la agenda es tomada del día de hoy. Entonces, estamos a 13 días exactos de la webconferencia que vamos a hacer. Esta actividad tiene 85 puntos. Y tiene, como ustedes saben, tiene, los que ya han revisado la guía, han mirado que tiene dos partes de desarrollo. Entonces, la primera parte es un trabajo individual, ¿sí? Eso es importante que, como les comentaba en la primera webconferencia, es importante que desarrollen este trabajo individual, sea que lo puedan hacer en conjunto o no, pero igual deben desarrollar esta actividad para evitar perder puntos. Entonces, presentando regularmente estas actividades individuales suman muchos puntos que al final, pues, digamos, favorecen a que ustedes pasen el curso. Entonces, no hay que despreciar esta actividad, hay que presentarla. Sé que a algunos compañeros cuando miren la grabación también les va como a aliviar un poco esto, porque sí a veces a nivel de su trabajo y todo el cuento, ustedes tienen como esa situación de que a veces pueden estar en conjunto, a veces no, pero sí es importante que desarrollen su trabajo individual. La otra parte es el trabajo grupal, ¿sí? Entonces, este trabajo grupal, obviamente, si usted suma su trabajo individual más su trabajo grupal, obviamente le da pues todos los 85 puntos, ¿sí? Si solamente hace la parte individual, entonces digamos que hay unos puntos, pues no son todos, obviamente. Hay otros compañeros que trabajan solo la parte grupal, ¿sí? Y entonces en la parte grupal también a ellos se les, porque existe o ha sucedido que muchos estudiantes trabajan grupalmente y de alguna forma no alcanzan a hacer la parte individual, que también es válido. Entonces, la idea es que no se aíslen de sus compañeros, estén en contacto. Es importante la comunicación que tengan conmigo, pues sobre todo los compañeros que están en los grupos que yo estoy en este momento pendientes de su actividad académica, y de igual forma todos los compañeros que están con el ingeniero John o con el ingeniero Andrés Felipe o con el ingeniero, eh, se me escapa el nombre en este momento, entonces para que por favor y que disculpe el ingeniero, pues no me acuerdo, no lo tengo el nombre a mano, para que por favor estén siempre en contacto con ellos a través de todos los medios que les hemos dado. Bueno, eso es como, como dicen, lo parroquial, en los avisos parroquiales. Ahora entremos en materia a la parte del desarrollo y comentarios de esta actividad. Bueno,
Esta actividad, como ya les comenté, tiene su desarrollo Profe, individual. Dígame. en caso de que de pronto en la actividad grupal correspondientes, ¿qué se puede hacer ahí, profesor? Bueno, entonces el compañero pregunta lo siguiente. A veces los compañeros no hacen trabajo grupal, ¿sí? Entonces, uno de los compañeros del grupo está dentro de los foros, participa, entonces él automáticamente puede entregar su trabajo grupal e individual, o sea, puede hacer su trabajo normal. La única evidencia que sí se exige es que el compañero que está haciendo el trabajo y que mira que los demás compañeros no aporten y todo el cuento y que se da cuenta de eso, debe de dejar registrado en el foro que los compañeros no han aportado en el foro, en el trabajo. Cuando nosotros entramos a la parte de evaluación, obviamente constatamos lo que el compañero dice en el foro. Entonces, obviamente hacemos comúnmente, pues dentro de mi caso, eh, comúnmente yo abro el trabajo, abro el foro y empiezo a mirar estudiante por estudiante quién participó y quién no, porque hay un estudiante que va a llegar el último día y les va a decir, pues de alguna forma apúntame al trabajo y listo. Entonces la idea es que eso no puede pasar, ¿listo? Entonces si el compañero mira de que, o cualquiera de los compañeros mira en el grupo de que nadie participa, entonces hay que dejar ese registro en el foro, diciendo, profe, aquí los compañeros no participan, o si no quiere, pues crear controversia, me escribe a mí por la mensajería interna y me dice, profe, el grupo, a ver, ¿cuál tengo yo? Digamos que el grupo 8, por decir algo. Entonces, profe, soy del grupo 8 y mis compañeros no aportan nada. Entonces uno entra, revisa en el foro y efectivamente los compañeros que hacen esto, efectivamente sí se les mira todo eso y obviamente el compañero, así haya presentado el trabajo grupal solo, pero con participación en el foro, tiene todos los puntos garantizados en la calificación. ¿Listo? Sí. Una cosa es trabajar. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, como ustedes ya están desarrollando esta actividad, entonces se han dado cuenta que en la parte individual se han dado para, como los grupos son de 5 estudiantes, entonces hay 5 temas para trabajar. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos temas es individual. Los compañeros que ya están entregando su aporte en el foro, pues han recibido de mi parte los que tienen algún tipo de situación que debe mejorar sus diapositivas, entonces yo ya les comento ahí en el foro. De todas, o si no, si ya miro que el trabajo va bien, entonces simplemente le digo que ya está el trabajo correcto para que sigan avanzando. Entonces yo he hecho esa revisión. El día de hoy ya terminé, como son bastantes grupos, de pronto me demoro un poquito porque tengo que hacer la revisión por cada presentación que envíen por grupo, entonces siempre demora un poquito esa revisión, pero siempre la estoy haciendo. Entonces, hoy terminé, digamos, la primera ronda. Creo que de mañana al miércoles, el miércoles hago otra revisión y estoy en ese plan revisando cada uno de sus aportes. Bueno, para hacer un contexto general con respecto a lo que ustedes van a desarrollar, obviamente no voy a entrar en mucho detalle porque, como ustedes miren, son 5 temáticas. Cada una de estas temáticas, si usted va a una biblioteca, es un libro completo. Cada una de ellas tiene por sí solo ya por lo menos tiene un capítulo del libro. Aquí voy a intentar sintetizar todo esto para que ustedes también, a partir de lo que yo les comento aquí, tengan pues la noción o la dirección para que se orienten hacia su tema. Y que también todo lo que ustedes están en este momento conceptualizando, lo lleven a su trabajo grupal, ¿sí? Porque eh, no hay truco en el trabajo, eso no hay en esto, pero lo que sí hay es relación de temas. Entonces, cuando miremos la parte grupal, cómo se va a desarrollar, entonces van a mirar que es importante que ustedes hagan de muy buena forma esta parte individual para poder complementar la grupal. ¿Listo? Bueno.
Arrancamos entonces con el concepto que a nosotros nos trae acá. Entonces, ¿por qué usted tiene que matricular Ingeniería de las Telecomunicaciones? Entonces, inicialmente lo que nosotros hacemos es una aproximación a la parte de interconexión de redes. Entonces, para definir qué es lo que nosotros vamos a hacer a nivel de todo el curso académico, empecemos definiendo qué son las telecomunicaciones. Entonces, hay que distinguir que las telecomunicaciones es un compendio de muchas cosas. Es la conexión de muchos elementos hardware que se van a utilizar dentro de una red computacional, de una red telefónica, de una red celular. Entonces, no, este curso no está orientado a la topología de redes de datos únicamente. Esto es para que ustedes de una vez descarten la opción de que aquí vamos a ver redes. ¿Listo? Lo que pasa es que las redes es parte de las telecomunicaciones que se hacen en una empresa. Entonces, si nosotros miramos aquí, abarca todas las formas de comunicación a distancia, ¿no? Telefonía, radio, televisión, transmisión de datos, todo lo que permita a ustedes establecerle una comunicación. Aquí, de una forma muy resumida, se enfocan las telecomunicaciones o las redes de telecomunicaciones, se enfocan como en tres ámbitos bien grandes. Lo primero, o lo que nosotros conocimos lo primero que nosotros empezamos a conocer fueron las redes de transmisión de voz, ¿sí? Entonces, todo lo que era la red telefónica fue nuestra primera telecomunicación, digamos, a nivel de uso de artefactos, ¿sí? Porque alguien puede decirme, bueno, y los corre el telegrama y esas cosas, bueno, ese es una forma de comunicación, pero no está dentro del ámbito de las telecomunicaciones, que es transmisión a través de medios electrónicos. Este es el primer elemento que conocimos alguna vez. Tenemos las redes de telecomunicaciones para transmisión de datos, que esta ya es más cercana a nosotros, pero que antes de tener un celular conocimos un computador, y ese computador fue el primero que nos dio las luces para ingresar a Internet, por ejemplo. Entonces, entonces la primera red conocida que nosotros miramos fue la de transmisión de datos, los computadores. El celular salió un poco más adelante, ¿sí? Entonces, los celulares todavía no están en esta parte eh, digamos, de transmisión de datos efectiva. O sea, como la vemos ahora, no existía. Entonces, este fue otro elemento. Entonces, las comunicaciones van integrando cosas. Entonces, primero nuestra voz, luego con el auge del Internet, pues la transmisión de datos y a través de las redes que ya tenemos ahora, digamos que redes mixtas, son las redes en las cuales ya puedo transmitir, pues ya no, aquí solamente dice voz y datos, ¿no? Pero cuando ustedes entren, si ya quieren especializarse, por ejemplo, aquí dentro de la universidad hay la especialización de redes de nueva generación. Ahí le muestra a usted de que hay más cosas aparte de la voz. Hay la voz, hay datos, hay imágenes, hay video, hay sonido. Entonces, esto ya es un compendio demasiado grande y en esto es lo que nosotros estamos mirando. Pero para comprender esto, entonces empiezan todos los conceptos que les he dejado a ustedes para que ustedes los analicen. Cada uno de ustedes se va a especializar en algún concepto que lo va a aplicar luego en el trabajo colaborativo. ¿Qué es lo que debemos conocer todos? Los componentes de un sistema de transmisión de datos. Entonces, un sistema de transmisión de datos tiene esta estructura, ¿sí? Porque ustedes van a encontrar en Internet, van a encontrar componentes de comunicación en el lenguaje, bueno, en muchos estilos de comunicación, pero a nosotros nos interesa es este. Entonces, hay unos compañeros a los cuales les he revisado esta parte, entonces he mirado de que se están yendo por otro lado a nivel de estos componentes. Entonces, yo les sugiero, bueno, igual si ustedes desean este documento, se los comparto en el foro de noticias. Voy a dejar la grabación y este archivo para que ustedes lo miren. Como les digo, está bien resumido para que ustedes simplemente se orienten en la parte de la búsqueda. Entonces, los componentes de un sistema de transmisión de datos, entonces,
Aquí ya hablamos, ya nos centramos sobre un sistema de transmisión de datos normalmente, ¿sí? Entonces, todo sistema de comunicación va a tener esta estructura, la fuente, un transmisor, un sistema de transmisión, un receptor y un destino, ¿sí? Entonces, no voy a ahondar en esto porque esto lo vamos a ir, ustedes se van a ir dando cuenta cómo lo vamos desglosando poco a poco. Si ustedes miran, entonces, este ejemplo, en la parte inferior aparece un computador, ya aparece un módem, aparece la red telefónica, ¿sí? La red pública que ustedes conocen, a un módem y un servidor. Miren que la estructura se asemeja a lo que está acá arriba. Entonces, la fuente es nuestro computador. Ahora sí asuman esto como un celular, una tablet, eh, un computador de escritorio, un computador portátil. Bueno, todas las gamas que ustedes quieran las pueden ya colocar aquí. ¿Listo? El módem ya no es tanto el que utilizamos ahora. Este también ha cambiado. Esto también ha cambiado y ha evolucionado. El sistema de república también nos ha cambiado. Pues aquí ya no hablamos, ahora vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo se transmite sobre esta red. Entonces, todos los postes que usted mira en la calle tienen algo de telecomunicaciones o casi en la mayoría de casos tienen elementos de comunicaciones que hacen, se utilizan para toda la parte de transmisión. Bueno, como les digo, si de pronto voy un poquito rápido es por la cantidad de temas, ¿no? La idea es de que ustedes queden en este momento con qué es lo que estamos haciendo para que orienten bien su trabajo grupal. Bueno, aquí hay una parte de definiciones, las fuentes donde se da el origen de la transmisión. Los transmisores, pues ya son los que envían una cantidad de datos y el medio, ya vamos a mirar ahora que esto cambia en el tiempo. Cuando hablamos de la conmutación, cuando hablamos del ancho de banda, cuando hablamos de todo eso se opera aquí, todo se va a operar. Esta parte, cuando esto se conecta aquí, por ejemplo, disculpen que yo les borre este pedazo. Por ejemplo, esta parte, esto es lo que voy a hacer como un cuadradito aquí, toda esta parte. Entonces miren que ese tramo no lo conocemos. Entonces todo este tramo nunca lo vamos a conocer. Sabemos que existe porque somos ingenieros de sistemas, de telecomunicaciones, electrónicos, bueno. Entonces, nosotros sabemos que esto existe, pero no lo miramos, ¿sí? A este tramo, a este pedacito que está aquí se le llama el tramo de última milla, este pedazo que está aquí. Entonces, el tramo de última milla es digamos que entre comillas, es el más conflictivo, es donde más se roba la información, donde la seguridad de la información es demasiadamente, debe ser, digamos, muy buena, ¿sí? Debe haber mucha protección porque aquí es donde se roban los datos. No aquí, no en un poste, o de pronto en una interferencia con las señales análogas, pero eso es como un poquito más, es demasiado especializado y hasta inclusive es muy costoso para la persona que quiere hackear esos datos, ¿sí? Toda la inseguridad de las redes se da aquí, en todo este pedazo que está acá. Bueno. Sigamos. Entonces ya tenemos el concepto, ¿listo? Entonces, esto es lo que tenemos: fuente, transmisión, sistema de transmisión, receptor y destino. Listo. Ese es nuestro primer concepto. Ahora sabemos que nuestras telecomunicaciones se están dando en ese sentido. Pero, como nosotros lo que tenemos más a mano son las redes. ¿Pero qué tipo de redes? Tenemos las redes, digamos, de datos, ¿sí? O sea, redes de datos sin importar pues si está conectado a un computador o no, sí. Bueno, lo que nosotros sí tenemos más comúnmente y obviamente por nuestra profesión como ingenieros, entonces estamos y más que nada pues enfatizando en la parte de los datos, que es nuestro fuerte. O sea, nosotros como ingenieros de sistemas manejamos los datos, entonces los creamos, los modificamos y los transmitimos. Entonces, nuestro deber como ingenieros es conocer toda esta parte de la arquitectura de una red. Bueno, de esto no me detengo porque esto, de alguna forma, si no miraron cursos,
referentes a redes de datos, pues digamos que en algún momento en su vida profesional o en su vida laboral han manejado una red, ¿sí? Alguna vez alguien les dijo, mira, se me cayó ese computador, ¿me puede arreglar la IP? Entonces uno dice, ah, bueno, listo, yo le arreglo la IP. Es que se me dañó un cable, es que no sé qué pasa aquí, entonces uno va, cambia un cable, poncha un cable, hace pruebas de fases, bueno, hace un poco de cosas como para que la red funcione. Entonces, no estamos tan desligados de las redes, entonces, de las redes de datos y más que nada, pues de las de computadores. Entonces, en esta parte sí es importante conocer esto. Entonces, ¿qué es una red de datos? Pues es una interconexión de un número, pues, finito de computadores, o sea que se los podemos mirar y utilizar de forma fácil. Nuestras redes favoritas, pues las redes LAN, que esas son las de uso diario, las que están dentro del edificio. Hay unas redes que ya no las podemos mirar mucho, que son estas redes MAN, que son, digamos que interconexión de redes LAN entre áreas urbanas todavía. Y la red WAN, pues es así, vivimos de ella y dormimos con ella, que es la que nos permite a nosotros conectarnos desde un computador, desde una tablet, desde cualquier lugar a Internet. Entonces, esta es una red extensa que esta es la más conocida. Las topologías, es importante, miren que estas topologías de redes, digamos que aquí se habla de las tres más importantes, ¿no? Porque de aquí ya viene una cuestión de manejo híbridos, las redes de árbol, que son las que manejan las tres redes, pero así como en general hablamos de estas redes, la red en bus, la red en estrella y la red en anillo. Aquí hay una gama pues de cosas también que la topología de red se distribuye Profe, en dos cosas. Sí, dígame. una pregunta. Cuando usted habla sobre la red MAN, ¿hay algún ejemplo actual del que se esté manejando así, que la maneje en algún lugar? Pues se puede hablar de las VPN como redes MAN, porque las VPNs, pues obviamente hay VPNs de larga distancia y hay VPNs pequeñas. Por ejemplo, en las redes hospitalarias, a ver qué les digo, por ejemplo, 9EPS. Entonces, 9EPS como tiene muchos servicios, entonces, por lo general en las ciudades, no todos los servicios están en el mismo edificio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé pues si ustedes lo han manejado, las citas médicas se manejan en el barrio X, las droguerías se utilizan en un barrio Y, pero la transmisión debe ser MAN porque ellas deben estar conectadas, porque si no, no le despachan a usted la droga, ¿sí? Los especialistas no están en el mismo lugar donde están los médicos generales. Por lo general se manejan en edificios, en diferentes lugares, ¿sí? Eso pasa muy, muy común en las EPS. Entonces, esas redes utilizan redes MAN porque el tráfico es exclusivamente para esas tipo de servicio, ¿sí? Entonces ahí se habla de unas VPN que son exclusivamente para esas. Hasta inclusive las VPN son orientadas más para ese tipo de conexión. Obviamente, como les digo, hay VPNs ya, por ejemplo, con cable, ¿qué se llama esto? Mm, Canales dedicados, que ya por la cuestión de la seguridad de la información, por ejemplo, las de los bancos, ellos ya utilizan VPNs, pero de gran extensión, porque ellos manejan centrales en Bogotá, ¿sí? Entonces, si usted se va de Popayán a Cartagena, usted puede sacar plata sin ningún problema porque existe esa centralización ahí. Entonces, esas MAN, digamos que se utiliza, el concepto es metropolitano, o sea, en la parte urbana y dentro de una ciudad, que el ejemplo más sencillo es el de las EPS, porque ellos manejan eso, porque si no, nosotros no podríamos tener el servicio. A nivel de WAN, pues sí, ya todo lo que ustedes más o menos refieren a nivel de Internet, ¿no? Eso pues ya tiene que estar también eh, dentro de la seguridad que uno se le quiera dar a la red. Eso ya depende de unas configuraciones un poquito más amplias, ¿no? Bueno. Como complemento a la figura de los componentes, entonces cuando hablamos de elementos de una red, entonces si ustedes miran, aquí existen los elementos que me permiten cubrir cada uno de esos componentes.
Entonces, el hardware de conexión, el software de administración, el tipo de, digamos que aquí hablamos de el servicio o los canales que se deben crear, porque siempre va a haber servidor cliente dentro de una red, y los medios de transmisión. Estos medios de transmisión van a ser variados, ¿sí? Porque puedo hacer conexiones cableadas o puedo hacer conexiones con microondas o puedo hacer conexiones con redes de baja frecuencia tipo WiMAX, ¿sí? Entonces ya depende del medio de transmisión. Cuando hablamos de estos elementos, entonces empezamos a mirar que la composición de las telecomunicaciones, aquí ya las miramos en un contexto ya más aplomado a lo que miramos en el curso. Si ustedes se acuerdan del primer gráfico, entonces aquí ya lo componemos, ¿no? El origen de la información, que puede ser cualquier elemento, un transmisor, que puede ser cualquier elemento, cualquier hardware. Entonces, cuando hablamos aquí del origen de la información, estamos hablando de software, ¿sí? De software y hardware, que son los que me administran a mí el servicio. Aquí en los transmisores, pues ya hablamos de interconexiones más grandes o más robustas, los radiomodems, los routers, toda la parte de conexión de fibras, ¿sí? De aquí en adelante, toda la parte de modulación que haga el IEPS, el ISP, perdón. Entonces, el ISP ya cumple aquí y es algo que nosotros debemos empezar a reconocer. Cuénteme, ¿quién le va? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo, profe, sí, señor, profe, dependiendo pues, del medio de transmisión, pues de acuerdo a las ayudas que yo hice, tiene que ver con los elementos guiados y no guiados. Por Sí, ejemplo, señor. en esas se incluyen los medios guiados y no guiados, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que yo estoy evolucionando hacia allá. ¿Listo? Entonces, poco a poco nos Listo, vamos profe. evolucionando hacia allá. Entonces, de aquí, pues, lo que el compañero dice y con toda certeza es que aquí ya el ISP, ¿quién es el ISP? El ISP esta es la sigla en inglés, ¿no? Es el proveedor de servicios de Internet. Aquí colóquele el nombre que usted quiera, Claro, Tigo, Movistar, UNE, bueno, todas las personas que le provean a usted un servicio de telecomunicaciones. Ellos, a través de todos los sistemas que hemos mirado, ¿sí? Entonces ellos nos van a proveer la mejor señal. Entonces, este tramo, el que les digo aquí, este pedacito de aquí, el tramo de última milla, ese es el que miramos. ¿Dónde empieza? Cuando los proveedores vienen y le colocan a usted el radio modem o el router o hay otras casillas tipo WiMAX con alcance alto, ¿sí? O hasta ahí, solamente hasta ahí. Entonces, eso es lo que nosotros miramos. Entonces, cuando nosotros de inquietud vemos que el Internet está como que está funcionando mal, lo primero que hacemos es reseteamos el router o el dispositivo que tengamos conectado o lo desenchufamos, supuestamente para que deje de tener tanto caché y lo conectamos. Entonces, esa es nuestra última milla. De aquí para allá, donde tengo el dispositivo, ¿sí? Entonces, donde tengo el dispositivo para acá arriba, esto ya no lo conozco. Yo sé que es un cable que sale de mi casa a un poste. Y de aquí, si tú miras, llegará una antena que es la encargada de hacer la transmisión. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque si no nos entretenemos y no les comento bien lo del trabajo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta entonces, para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Entonces, ténganlo en su memoria, para que esa transmisión que empieza desde aquí, ¿sí? Y va hacia acá, entonces necesita una serie de elementos para poder funcionar. Y aquí hablamos del modelo de referencia OSI, ¿sí? Entonces, y hablamos de TCP, que ese también es otro punto de los que se les solicita a ustedes que hagan algún tipo de presentación. Entonces, aquí miramos esto hardware, solo hardware, ¿cierto? O sea, la percepción nuestra, bueno, esto lo he tocado, esto lo he mirado, bueno, listo. Pero esto de acá ya no lo he tocado.
¿Qué pasa? Que cuando yo coloco, si ustedes miran los que han tenido la oportunidad de desbaratar un equipo o un celular, entonces lo primero que nosotros nos encontramos es esto, ¿sí? Entonces, aquí, pues de acuerdo a TCP, nosotros utilizamos el modelo de referencia TCP/IP, sino que el modelo OSI, pues el originario fue creado por la UIT, ¿sí? Como modelo de referencia para las comunicaciones, porque si no, todo el mundo transmitiera como quisiera y no habría la comprensión que hay en este momento. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la parte de conexión funciona es a través de este modelo. Entonces, cuando nosotros prendemos el celular y activamos el Wi-Fi, entonces estamos en un modo de conexión de interfaz, o sea, la interfaz de red que nosotros utilizamos para conectarla, que puede ser Wi-Fi, puede ser Ethernet. Bueno, hay otros modelos que el RS232, por ejemplo, son modelos que ya, por ejemplo, ese ya está caduco, el X25, bueno, entonces esos son tipos de cableados que se utilizan de acuerdo a la conexión. Pero de ahí en adelante, entonces, todo lo que se trabaja acá, esto ya empieza a ser software especializado, ¿sí? Entonces nosotros conocemos hasta la parte de Ethernet, o sea, hasta la parte física, el hardware lo conocemos. El software ya viene dado por todo este poco de elementos, ¿sí? Cuando ya conectamos a la red, no es solamente que yo cliqueo en Chrome y me aparece la aplicación, no, eso no es por arte de magia, eso tuvo que haber suplido un poco de situaciones. Por eso, así usted tenga la máquina más veloz del mundo, siempre va a haber una demora porque siempre se deben suplir estas partes. Siempre debe haber lo que hay acá. Si yo no establezco cómo me comunico desde este señor hasta este señor, entonces no hay ninguna comunicación, entonces no hablamos el mismo lenguaje y entonces hay problemas. Entonces, esto es lo que hacen los modelos de referencia. Decirnos, bueno, si se prende la red, se detectan todos los hardware que se deben conectar, sincronizan sus relojes, sincronizan los protocolos, sincronizan, bueno, se sincronizan hasta lo que más ellos pueden tener listo para comunicación y de ahí en adelante empiezan a operar todos los protocolos que están aquí, ¿sí? Como ustedes son de un semestre un poquito más avanzado, ¿sí? Entonces, pues no se les hace extraño, por ejemplo, estos protocolos ya de usuario final, que HTTP es el protocolo más conocido en el mundo, que es el con el que se maneja la parte de hipertexto en páginas web, ¿sí? Este digamos que es el más conocido para nosotros. Existe el FTP, el ETP, el PIN, Telnet, DHCP. Bueno, esto cuando ustedes hagan la práctica van a enterarse un poquito de esto, un poquito de lo que es el PIN. Bueno, eso hoy en su web conferencia respectiva haremos el proceso. Entonces, miren que ya las telecomunicaciones empiezan, del concepto general ya se empiezan a complicar un poquito más porque esto es más que solamente conectar un cable. Esto es conectar un cable, la parte física, electrónica, después la parte de lógica, la parte de software, las comunicaciones como tal y empieza a funcionar nuestras conexiones. Por ejemplo, aquí en este modelo, entonces este es un modelo resumido, sí, porque aquí no es tan específico, pero es un modelo muy resumido. Entonces habla del módulo de acceso a la red, sí, habla sobre la red de comunicaciones, está aquí, es la nube, y lo que nosotros no miramos, pero sabemos que existe. El módulo de servicio de comunicaciones, lo que nos permite a nosotros comunicarnos entre un dispositivo y otro y la aplicación para la transferencia de archivos, que eso también es parte de las capas que se van presentando para la comunicación. Entonces, por ejemplo, en el momento en que ustedes tengan la especialización de redes de nueva generación es muy buena porque habla un poco más de esto, ya hablamos de cosas ya eh, demasiado específicas, ¿sí? En la parte de interconexión de redes. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, que ya se escucha más, o sea, el Internet de las Cosas existe hace más de 20 años, ¿sí? Pero por el auge de
los protocolos de comunicación que se han venido dando en el mundo, por ejemplo, el 4G, ¿sí? O el 5G, eso es ya el próximo tipo de telecomunicación más avanzada que va a existir, aunque ya en Alemania, en partes de Francia están probando 6G sin salir el 5, entonces por eso también ha habido problemas de guerra tecnológica y todo el cuento, entonces también existe eso. Entonces, el IoT hizo de que eso explote, pero al máximo, ¿sí? Entonces, el hecho de que usted tenga un llavero que detecta dónde usted está en algún momento cuando anda, eso ya es un completamente todo esto que está funcionando aquí. Es todo este modelo funcionando al 100% en un llavero, ¿sí? Antes decíamos, bueno, es un computador, decíamos, bueno, hasta un celular, pero ahora es un llavero, un lapicero, una camisa, la nevera ya nos dice que nos falta. Entonces, todo eso ha hecho de que las telecomunicaciones inicialmente pues sigan conservando el modelo, ¿sí? Que eso es importante para nosotros porque si este modelo cambiara cada 2 meses por la tecnología estaríamos algo locos. Entonces, este modelo se conserva, siempre van a tener esta interfaz, digo, perdón, este modelo. La red, la interfaz de red, la red como tal, la red lógica, que es esta parte de aquí, todos los protocolos que se utilizan para la parte de transporte de los datos y las aplicaciones que yo estoy usando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el auge de las apps ha hecho que esta parte de las aplicaciones sea demasiado inseguro, pero ¿dónde se debe fortalecer las redes? Aquí, en esta parte de aquí, en la red. Sí, porque aquí uno puede colocar todos los protocolos de seguridad para que esto funcione. Bueno, listo. Entonces, estamos en este concepto. Ahora miramos que las señales, aquí pues la señal, si esa no va a cambiar, ¿sí? Lo único que se ha hecho en la nueva tecnología es de que estas señales sean más efectivas, sean menos vulnerables, lleven más información y sean de menor peso, ¿sí? Entonces, la señal análoga es toda la que se transmite o toda la que está dentro de señales sinusoidales. O sea, ustedes se acuerdan de su cálculo, hay una gráfica que es la del seno. Entonces, aquí tenemos una gráfica seno. Estas son gráficas sinusoidales que no se cortan en ningún momento. Entonces, esas son permanentes, tienen mayor alcance, dependiendo de la potencia con la que se envíen. Entonces, aquí ya viene lo que el compañero comentaba. Bueno, entonces, ¿qué tipo de señal transmito? La transmito a través de una señal inalámbrica, ¿sí? O la puedo transmitir a nivel alámbrico. Entonces, ahí ya nos da un tipo de señal. Entonces, las señales analógicas están siempre, esas necesariamente tienen que ver con el espectro electromagnético. El espectro electromagnético nosotros vivimos dentro del espectro electromagnético. Es el aire que nos pasa todos los días en el cuerpo, por ahí también pasa toda la corriente eléctrica del mundo, ¿sí? Si un día usted se levanta de su cama y está abrigado, está un poco, digamos que antes de levantarse de su cama, entonces usted pasa las manos por la cama y se levanta de una, puede tener un choque, ¿sí? Un choque eléctrico, bien, y de alguna forma usted se pega un corrientazo y no sabe ni cómo ni cuándo, pero es por la misma excitación electrónica de nuestro organismo, que es eléctrico también, ¿sí? Entonces, esa señal analógica tiene que ver más que nada con la parte de transmisión inalámbrica, ¿sí? Ahora lo miramos. Esta es la señal analógica. Depende de la intensidad. Hay dispositivos o máquinas que transmiten unas cosas impresionantes con respecto a este tipo de señal. Por ejemplo, todas las antenas de celular tienen amplitudes demasiado grandes. Aquí está la controversia de que se hizo cancerígenas, bueno, todo el cuento. Y hay otras señales que son un poco más pequeñas, que se dan en estos lugares, ¿sí? De aquí hasta, por lo menos hasta cierta parte a este decodificador,
donde se vuelven toda la información, los datos, todo lo que se vuelve un dato, es una señal eléctrica que no es sinusoidal, sino que genera unas pequeñas ondas pequeñas en un cierto segmento y se termina. Entonces, eso, pues, la velocidad en el tiempo hablamos ya hablamos en nanosegundos, hablamos de cosas completamente ya a nivel de nuestra percepción normal, no las podemos mirar. Se dice que mientras uno parpadea puede enviar más de 1 giga de información en una sola enviada. Entonces, a esa velocidad es la que estamos llegando con este cuento. Entonces, pero las señales sí van a ser analógicas y digitales, ¿sí? Entonces, porque va a haber una transmisión analógica, una conversión, una transmisión digital, una conversión en el transmisor a una señal análoga, dependiendo pues del ISP. Aquí hablamos de los medios de transmisión, pues dependiendo de dónde quiera. Por ejemplo, este es uno de los cables que más información lleva a nuestros hogares. Este lleva datos, lleva eh, voz, lleva audio, ¿sí? El cable coaxial. Aquí cuando usted contrata un ISP, con un solo cable le llega a usted el internet, le llega la televisión, le llega, si quiere pedir servicio de telefonía, le llega por ahí. Entonces, este es uno de los cables más usados. Este es un poquito más puntual, es más rápido que el coaxial, pero la limitante es la distancia, la seguridad. La fibra óptica, pues ya antes era inalcanzable, ahora ya es muy común. Esto se utiliza siempre. Después, esta fibra óptica se la utiliza, ya les digo por dónde. O sea, en estos tramos de aquí, ¿sí? En este tramo que está aquí, se utiliza la fibra óptica, porque de aquí para acá se utiliza coaxial, UTP, bueno. ¿Por qué se lo utiliza aquí? Porque este es donde más ancho de banda yo puedo tener y lo puedo distribuir de forma uniforme para el lugar donde yo lo quiero. Entonces, esta fibra óptica ya es más común, ¿sí? Digamos que casi todos los ISP la ofrecen. Obviamente, entre más calidad de servicio quiera usted, más costos va a tener, ¿no? Bueno, con todo ese bagaje, entonces hablamos de los medios de transmisión y aquí es donde llegamos a lo que le comentaba, aterrizamos a la idea que el compañero nos había preguntado. Entonces, hay medios de transmisión guiados y los no guiados. Los guiados, todo lo que sea cable. Los no guiados existen, digamos que dos tipos, ¿no? Las microondas terrestres, que son las que, por ejemplo, lo que se llama, este tramo de aquí se llama línea de vista de las antenas, cuando dos antenas se miran y ellos transmiten la información. Por ejemplo, la telefonía celular con la gran cantidad de frecuencias que se conectan en un rango, ellos detectan la señal y la van transportando. Entonces, los celular significa que usted está aquí y si va caminando a este punto de acá, entonces esta antena es capaz de decirle a esta otra de acá que usted está pasando de un lado a otro. Entonces, cuando usted pasa por este punto donde no hay supuestamente nada, ya está reportado en otro lugar. Entonces, cuando uno habla y parece que habla como muy seguido, usted puede coger y hablar 5 kilómetros de seguido, no los está haciendo bajo una misma célula, que es lo que se denomina esto. Esto es lo que se llama célula. Entonces, no está dentro de esa misma célula. Entonces, cuando está en 5 kilómetros, usted puede cambiar de una célula a otra célula de telecomunicaciones. Y por eso, pues, viene el nombre de telefonía celular, ¿no? Entonces, es una célula de frecuencias que le permiten a usted hablar. ¿Qué característica tiene la microonda terrestre? Que esta no sale del planeta. Esta llega a la ioosfera, rebota, ¿sí? Obviamente ustedes, no sé si en física ya han mirado eso, los grados de incidencia que tiene la ioosfera. Entonces, no, cuando una de estas antenas, de estas más poderosas, cuando las que son mucho más grandes, dirigen el dato electrónico, ¿sí?
Entonces tiene que pegar exactamente en un ángulo en la ionosfera para que vaya y la reciba otra antena, ¿sí? Entonces, esta es la microondas terrestre. La satelital, si esa ya sale completamente del planeta, por ejemplo, hay una ISP que ofrece este tipo de servicio. Entonces, hace 15 años esto era, pero ultra revolucionario, que una persona pueda hablar desde un cañón con un teléfono satelital. Ahora ya es común, ahora lo ofrecen como un celular normal. Entonces, ¿qué tienen esos artefactos que buscan señales o máquinas de este estilo o hacen transmisión directamente hacia el satélite? Entonces, este es satelital. Entonces, de aquí viene esa transmisión no guiada. Entonces, la podemos catalogar en la terrestre o la satelital, una que es dentro del globo terráqueo y otra que sale ya completamente. ¿De qué depende que salga o no salga? De la potencia, de la frecuencia, del ancho de banda, bueno, todo ese poco de elementos. Entonces, para sacar una onda de este estilo, el dispositivo tiene que ser muy potente. Bueno, las que nosotros manejamos comúnmente, que es otro tipo de medio no guiado, son las ondas de radio. Esas las utilizamos en el Bluetooth, pues más que nada en Bluetooth, que es lo más conocido. Hay otra red que se llama eh, las redes Zigbee, que son elementos electrónicos pequeños que transmiten eh, señales muy pequeñas de radio o los sensores, ¿sí? Entonces, pero la más conocida es el Bluetooth. El Bluetooth sí es una forma de comunicación más efectiva, más sencilla, y esa es la que más se usa, ¿no? Los sensores Zigbee o los que tienen ese tipo de tecnología son muy escasos porque más que nada se utilizan en ambientes médicos, en controles específicos como en cultivos, ¿sí? Entonces son muy específicos que transmiten no sobre Bluetooth, sino sobre una frecuencia de radio, que esas son frecuencias bajas, pero que son de poco alcance. Pues aquí hablamos de diferentes tipos de ondas de radio, ¿sí? En el espectro electromagnético. Aquí hay pues una gama pues grande. Las que a nosotros nos interesan son las que utilizan comunicaciones, ¿no? Porque existen los rayos X y todo ese cuento. Bueno, ahora bien, como estamos hablando de datos, entonces hablamos de un concepto que se llama ancho de banda. El ancho de banda es la cantidad, ¿sí?, de datos que yo puedo transmitir en un momento. Sí, por ejemplo, mi ancho de banda, cuando usted compra los datos de su teléfono, le ofrecen planes. Entonces le ofrecen un plan de 1 giga, de 16 gigas, de 20 gigas, de 50, bueno, de 80 gigas. ¿Listo? Dependiendo de eso, entonces le cobran un precio. ¿Qué significa eso? Que usted puede en algún momento dado transmitir toda la cantidad de información que usted quiera a través de ese espacio que le están dando, ¿sí? Pero como eso es pagado, eso se va a ir agotando. Entonces, todos los datos, entonces, a medida de que usted va pasando el mes y transmite los datos y todo el cuento, entonces su ancho de banda empieza a disminuir. Entonces, ya no va a poder ver una película a final de mes de igual forma que al inicio del mes. ¿Por qué? Porque el ancho de banda, como este es un negocio, entonces, si usted me paga un buen ancho de banda, entonces yo le mantengo una conexión, le cobro un precio fijo y listo. Pero como usted paga por demanda, o sea, lo que se llama prepago, entonces ese prepago, entonces le dice, yo le ofrezco este ancho de banda, pero si lo utiliza al inicio del mes es todo lo que usted quiera. Ve películas 1, 2, 3 veces al día, pero cuando va al final del mes, ya no, a duras penas puede cargar un video en YouTube. Sí, eso pasa. Entonces, el ancho de banda es eso, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo en la casa. Cuando a usted le ofrecen a usted el internet en el hogar, ese no es el mismo que el ancho de banda que le ofrecen por gasto en el celular, porque em, en la casa a uno le ofrecen una constante, ¿sí? Entonces, si a usted le ofrecen 50 megas, son constantes. Entonces, no importa si está al inicio o al fin de mes, sino que esa es una tarifa constante y se le mantiene una tarifa
constante, ¿sí? Entonces, ese ancho de banda es controlado para que a usted en todo el mes no tenga problemas. Por eso uno dice, no, es que el internet de mi casa vuela, ¿sí? De pronto no es tan bueno como el de celular, pero es permanente, entonces no tiene problemas de caídas. Obviamente, cuando hay efectos climáticos, ahí sí hay problemas, ¿no? Eso afecta a esta parte. Bueno, la frecuencia es el número de veces que yo puedo enviar esos datos. Entonces, esto les voy a dejar aquí simplemente como referencia. Entonces, pasemos a esta pequeña forma de transmisión de esos datos. Entonces, no todos los datos se transmiten igual. Entonces, existen algo que se llama la conmutación. Entonces, la conmutación es lo que nos permite a nosotros elegir uno de los mejores caminos para transmitir. Ellos pueden ser la conmutación de mensajes, que está ya, pues, digamos, por referencia teórica se la llama, pero ya no existe, ¿sí? Es muy, digamos que esta ya dejó de existir porque ya empezó a haber conmutación de paquetes. O sea que yo ya no mando un mensaje aislado uno por la red, sino que mando paquetes completos de mensajes. Esto hace de que la comunicación pues sea más efectiva, sea más segura. Por ejemplo, acá cuando se envía un mensaje puede ser que se pierda este mensaje, los demás llegan y la comunicación se pierde. Acá en la conmutación de paquetes, como se envían paquetes en conjunto, entonces se reciben en conjunto. En el momento de que me falle, por ejemplo, aquí el 2, ¿sí? Entonces, yo retransmito desde este punto al origen diciendo, mire, me faltó el 2, entonces vuelvo y me mandan el paquete, ¿sí? Esa es la parte de la transmisión de paquetes. La conmutación de circuitos tiene que ver mucho con lo que les comentaba al inicio, con respecto a las redes telefónicas, ¿sí? Entonces, nosotros todavía vivimos en estas redes. La diferencia es que ahora tenemos tecnología digital, ¿sí? Que nos llevan la información un poco más lejos en los tramos y a través de las redes conmutadas. Entonces, los circuitos indican que me buscan a mí el lugar donde esté menos congestionada la red de circuitos, ¿sí? O sea, recuerden que esto se transmite a través de electricidad. Entonces, ellos toman la decisión de transmitir a usted por un circuito un poco más rápido, dependiendo pues de las capacidades que haya en cada sector. Bueno, aquí pues los de multiplexación, ellos tienen un trabajito muy, muy bueno. Aquí ya aquí la multiplexación, ¿qué es lo que nos permite? Que como estos paquetes, ¿sí? O a través de estos circuitos, entonces no todo se puede transmitir igual, ¿sí? Entonces hay veces que es mejor transmitir por secciones, por tiempos. Entonces cada tiempo se transmite, se transmite, se transmite, ¿sí? Hay veces que los tiempos son buenos, pero las frecuencias nos pueden cambiar. O sea, yo no puedo transmitir, por ejemplo, 50 megabytes. No es lo mismo transmitir 50 megabytes en un minuto que transmitir 50 megabytes en 20 segundos, ¿sí? Entonces, esa es la frecuencia. Entonces, si yo puedo transmitir más datos en mayor frecuencia, con mayor frecuencia, entonces esa es otra forma de transmitir. Entonces, la multiplexación, así como en general, es una forma de transmitir las señales para que tengan el mejor enlace posible, ¿sí? Entonces, yo lo puedo hacer. Entonces, aquí hay varias. Por ejemplo, en los temas solamente se pregunta de estas dos, que la frecuencia por división de tiempo, perdón, la multiplicación por división de tiempo y la división por frecuencia, que son como, digamos que las más recurrentes, ¿no? Estas otras tienen un toque un poco más matemático, ¿sí? Sobre todo esta de modulación por impulsos codificados. Esto, pues la idea es aprender más la parte de las telecomunicaciones y cómo se enganchan ellas a hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, por eso solamente se toman estas dos. Entonces, por división de tiempo es cada cierto eh, lapso de tiempo se hace una transmisión de datos o se hacen transmisiones por frecuencia dependiendo de la capacidad de cada. La modulación
esta parte de modulación, pues, tiene que ver mucho en cómo yo transformo estos datos. Entonces, por ejemplo, yo cojo la señal, una señal portadora análoga y la convierto en digital, es una forma de modulación. O por decir algo, la frecuencia de aquí, por ejemplo, la de radio, o las emisoras de radio dicen, bueno, es que estamos transmitiendo a 1000 hertz, por ejemplo, pero para que llegue al público, nuestra emisora, debemos modularla y ampliarla a que sea a 2000 hertz. Entonces, para que le llegue a todo el mundo. Entonces, mientras en cabina transmitimos a una frecuencia, para transmitirla al público, entonces necesitamos ampliarla. Entonces, a esto hace referencia a la modulación. Bueno, eso es, y disculpen de pronto un poco la locura en la explicación, pero digamos que si ustedes se dan cuenta, todos sus temas están relacionados. ¿Qué hacemos ahora en el trabajo grupal? La primera pregunta que yo sé que les va a surgir es, bueno, es que si no tengo una entidad donde trabajar, entonces, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, yo aquí tenía algo para comentarles con respecto a esto. Entonces, si no existe una empresa que ustedes conozcan, o sea, trabajar en una empresa o, bueno, digamos que estar en contacto con una empresa directamente, no la tienen, entonces pueden hacer lo siguiente. Primero, pues, digamos que inventar una empresa, pero no, pues, tampoco inventármela porque sí. Ustedes, por ejemplo, a pesar de que no estén en una empresa actualmente trabajando, por ejemplo, a los que no les corresponde esta parte así, pero han utilizado o utilizan celular, o utilizan el internet de su casa, o han ido a un banco, o han ido a un Efecti, o han ido a cualquiera de esos lugares, ¿sí? Y ahí ustedes saben que existe esa red. ¿Listo? Entonces, con los conceptos que hablamos aquí, entonces ya saben o intuyen de que la red puede ser una red en anillo, puede ser una red en estrella, que sí está conectada. Por ejemplo, el operador del Efecti tiene en su computador y saben que realmente ahí hay una última milla y esa última milla es la que yo voy a intuir cómo está funcionando. ¿A partir de qué me baso en cómo está funcionando? A cómo me ha ido a mí como cliente, a cómo le ha ido a mis familiares, a cómo un amigo me contó que el Efecti le falló esto, que estaban haciendo el envío de 100.000 pesos, se cayó la red. Listo. Entonces, eso creo que nos ha ocurrido a muchos. Pero, entonces, ¿dónde vienen nuestro instinto ingenieril? En que nosotros podemos basarnos, a partir de los ejemplos de lo que hemos escuchado, basarnos en estos problemas. Esto también se la voy a colocar a ustedes en el foro de noticias. Sí, ojo que ahí les voy a colocar el enlace de la web cuando se genere de la grabación. El documento que ustedes miraron, también, o sea, la misma información se la voy a colocar en el foro de noticias y en los foros generales del trabajo. Eso se lo hago mañana cuando ya esté lista la grabación. Entonces, con toda esa información, entonces yo digo, bueno, es que a fulano, a sutano, ya mengano les pasó esto con una red, sí, cualquiera. El nombre, pues, es optativo, ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes deseen, pero debo hacer este análisis. ¿Cuáles son aquí hablan de los 9 problemas más comunes, ¿no? Aquí pueden existir hasta 20, 30 problemas, pero digamos que estos son los que yo sí puedo detectar. Red lenta, ¿sí? El Wi-Fi débil, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Problemas de conectividad física, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que por un cable se cayó la red? Bueno, uso excesivo de la CPU, son poco comprobables porque no tenemos, por ejemplo, a mano ese equipo que está fallando. Pero tenemos un celular que Profe, entonces tenemos un celular que cuando lo ponemos en internet más de 3 horas, todo eso se calienta.
¿no? Bueno, cuénteme. Profe, bueno, lo que hay que sacar es las fallas comunes, pero en seguridad o en equipos de hardware. No entendí ese pedazo. No, como, como usted miró, la red es completa, ¿no? No hablamos solo de hardware, sino hablamos de hardware, de software, de conexión, o sea, toda la parte de conexiones. Por eso yo les voy a dejar este documento para que ustedes revisen nuevamente más despacio todo lo que afecta a la red. ¿Listo? Entonces, en el documento están los temas y ahí ustedes miran que la red no es solamente el router, la red no es solamente el computador o el celular. ¿Sí? La red es la transmisión Wi-Fi, la red es la transmisión por cable, ¿sí? La red es el proveedor de servicios de Internet. Entonces, eso es lo que nosotros debemos analizar. Por eso, les sigo comentando, miren que aquí están los 9 problemas más comunes. ¿Hacia dónde los deben ustedes orientar? Entonces, ¿hacia dónde los orientamos? Entonces, el gráfico que nos representa toda la red completa puede ser esta que está aquí. ¿Listo? Pues miren que aquí estamos los datos, aquí están los dispositivos, aquí como les comenté, aquí hay software, pero también hay hardware, ¿listo? Aquí ya saben que en la última milla hay un hardware especializado, que son toda la parte de conexiones, entonces a eso debemos orientar la identificación del problema, ¿listo? Entonces, esta página, o si ustedes gustan, pues pueden utilizar otras páginas, sino que yo les doy como referente esta porque digamos que es como lo más común que hay, ¿no? Listo. Entonces, yo les dejo este documento, se los voy a compartir. Bueno, como necesitamos dejar la evidencia de nuestro análisis, entonces se crearon 2 tablitas. Entonces, esta tablita que se la hace de forma individual, ¿sí? Entonces, después de haber analizado, mirado y revisado todo lo que hablamos aquí, entonces dice, bueno, la entidad, si yo la conozco, la entidad, entonces, si yo trabajo ahí, me doy cuenta de todo. Entonces, si trabajo en alguna empresa, sé que hay una LAN y yo como trabajador, pues analizo esa red. Obviamente usted no necesita pedir permiso para entrar ni a los cuartos de computadores, ni a los centros de cableado, a nada de eso, sino que simplemente es por inspección suya, por su análisis. ¿Sí? Si usted trabaja en una empresa, usted mira qué es lo que falla. ¿Sí? Comúnmente sabe que la señorita tal nunca le imprime, nunca puede ingresar a Internet, o usted le hace un favor, siempre le va a conectar a Internet. Bueno, esos análisis, esa percepción, la puede hacer dentro de una empresa si usted trabaja en una empresa. Si no trabaja en una empresa, puede hacer la percepción a partir de la página web que yo les mostré, de las fallas más comunes. Si usted quiere complementar un poco más y dice, bueno, es que a un amigo le pasó esto bueno, en tal lugar, entonces dice, bueno, es que el error que él tuvo en esa red fue este. ¿Listo? Una vez cada estudiante participa, como obviamente esta parte es individual, entonces en la calificación uno mira en el foro cuánto ha participado. Hasta inclusive en la forma de entregar el trabajo se solicita incluir el nombre de las personas que han participado en el trabajo, ¿no? Entonces acá en esta parte final, aquí en la forma de entregar el trabajo, aquí se coloca el nombre de los estudiantes y el tema de presentación que realizó para verificar. Y obviamente el estudiante que aparece aquí es estudiante que es el que ha participado en el foro. A veces sí funciona esa ecuación, a veces no, porque solamente participa, entrega la presentación y ya no aparece. Pero como nosotros hacemos nuestro recorrido en los foros, nos damos cuenta de quién participa y quién no participa. Entonces miramos estas tablitas. Luego, al final... Doctor, una pregunta, qué pena. Sí, dígame. Cada estudiante hace 5 aportes, 5 problemas, identifica 5 problemas, o uno y se llenan con los 5 estudiantes. No.
aquí, por ejemplo, la entidad puede ser UNAT. Problemas identificados. Entonces, yo identifico aquí 5, por ejemplo. Por ejemplo, a las 6 de la tarde, en la UNAT siempre hay congestión de la red. Ese es uno de los primeros problemas que identifico dentro de la UNAD en la sede donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Otro problema que identifico, que no todos los puertos de las salas perdón, donde yo conecto mi cable para mi computador personal, entonces no todos los tomas de datos funcionan. Ese es otro dato. Hay problemas por ejemplo, si yo quiero conectarme a Facebook dentro de la misma universidad, no lo puedo hacer porque tengo un bloqueo de firewall. ¿Qué significa eso? Que yo intento acceder a Facebook o a YouTube, por ejemplo, hay horas restrictivas. El YouTube no es para todo el día, sino que hay unas ciertas horas. Si yo no entro a YouTube en las horas que es, ya no puedo ingresar. Otro problema que yo detecto acá en la universidad es que la conexión Wi-Fi no es permanente, porque uno, por ejemplo, cambia de una sala de tutores, por ejemplo, y se va a un laboratorio, la conexión se pierde, ¿sí? Entonces, toca volverse a loguear, toca volverse, entonces no es permanente. Y a veces hay una cuestión que se llama segmentación. La segmentación de las redes es dividir la red en diferentes en diferentes segmentos, ¿sí? Por ejemplo, está la sala de tutores, la de consejería, están los laboratorios. Entonces, cuando yo quiero pasar de una red a la otra, no me deja, porque la segmentación de las redes se hace con IPs diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que una dice 192, 168, dice una red. La otra dice 172.123. Entonces, la segmentación de red no es la misma. Entonces, obviamente, cuando uno cambia de una IP a otra IP, entonces queda fuera de la red. Entonces, son 5 problemas que yo identifico, digamos que normal, y eso se repite mucho. Entonces, yo identifico el problema. Entonces, digo que el Wi-Fi se cae. Entonces, ¿cuál es la explicación que yo le daría a eso? Obviamente, pues si no la conozco así de primera mano, pues hago una consulta en Internet. ¿Cuáles son las causas del Wi-Fi que se cae recurrentemente? Por ejemplo, la causa más común de que el Wi-Fi se caiga recurrentemente es porque el router no está manteniendo las frecuencias del Wi-Fi, ¿sí? O, pues ya un poquito más especializado, se habla de un protocolo que se activa en los routers que se llama el WPS. El WPS es un protocolo que hace que se reinicien las IPs de los routers. Entonces, cuando usted tiene un router en su casa, por ejemplo, y está activado, o uno le presiona un botoncito que dice WPS, automáticamente reinicia todo. Y cuando ese está activado, por ejemplo, está uno una hora y a la hora viene y se reinicia, ¿sí? Entonces, esas son las causas, eso es mi explicación. Ahora bien, como yo hago esta tablita, entonces la idea es mostrarles a mis compañeros, miren, yo tengo estos problemas. Miren, comparen, analicen. ¿Cuál es el que yo más, o mejor dicho, la entidad que yo voy a seleccionar? La que mejor explicaciones tenga, ¿no? Porque miren que en la tabla ya final hago la justificación, miren que aquí se habla de una sola, miren. Entonces ya justifico bien todo este cuento. Bueno, aquí hablamos de 10 problemas. ¿Por qué hablamos de 10? Porque como ya esta es la que vamos a terminar, la que vamos a entregar, ¿listo? Entonces los demás compañeros aportan a esta entidad. Dice, mire, si le falla la conexión cableada, entonces, ¿cuál es el problema de ese computador? La tarjeta de red está dañada o el cable UTP está muy viejo, ¿sí? Entonces, esos son los complementos que yo le podré hacer. Por ejemplo, si
cuando yo acceso al computador y accedo a la red y está demasiado lenta, entonces puede haber problemas de administración de cuentas de usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted está en su casa y quiere ver una película y se conecta a su internet, ¿sí? Unos días, digamos que es maravilloso. Digamos que el miércoles en la tarde, a las 4 de la tarde, eso le funciona el internet, pero excelente. Pero si usted se conecta el domingo a la misma hora, las cosas son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los canales, como todo el mundo está descansando, está conectado en la misma, con el mismo operador dentro de su barrio, ¿sí? Y ese canal viene y se satura. Entonces, cuando hay saturación, también es un problema de Internet. Eso es el ISP, nos está vendiendo algo, pero no nos lo está vendiendo bien. Ese es un problema. ¿Listo? Entonces, ese tipo de problemas son los que yo voy complementando. Por ejemplo, son 10 que son pocos, ¿sí? Pues alguien me dirá, es que a veces no se completa todo. Bueno, 10 es el sugerido, por eso dice mínimo 10. Si ya pues mira de que no pueden completar los 10, pues la idea es completar algo más, no solamente 2 o 3, ¿no? Sino complementar pues los que más se pueda, como mínimo los 10. La causa, Tutor, buenas de noches. dónde viene la causa? De lo que el compañero diga más lo que comente. Sí, diga. Buenas noches para todos. Tutor, hágame un favor. Lo que pasa es que ahí sí no le entiendo. Bueno, lo de la primera tablita, perfecto. Pero ya en la segunda, lo dice problema, ahí, o sea, ¿cuál es el problema que tengo que colocar? Ah, bueno, ¿El de un entonces, compañero o el mío? no, no, no. ¿Y cómo vas a llenar? ¿Cómo lleno la tabla? Entonces, como ustedes son 5, ¿cuántos problemas, cuántas de estas tablas van a haber? O bueno, de los 5 compañeros que hay en el grupo, pues digamos que en un grupo participan 3, solamente 3, los otros 2 no se dan por enterados. Entonces, los 3 colocan esta tablita en el foro. ¿Listo? Y ustedes... No, no, no. Espérame un ¿Serían segundito. 15 problemas? No. 15 Venga. casillas, ¿no? Entonces, otra vez les comento esto. Entonces, esta tabla es individual. ¿Listo? La tabla es individual. La entidad es individual. Los problemas solamente ocupan esta entidad. Entonces, por ejemplo, si son 5, digamos que un compañero cogió 9 PS, otro compañero cogió Claro, otro compañero cogió Movistar, bueno, ¿sí? Entonces, son 5 entidades. Entonces, ¿cuál van a escoger? La que mejor esté complementada aquí. O sea, la que mejor explicación dé del problema. Entonces, digamos que de las 3 que les nombré, la que mejor explicada está es la 9PS. Entonces, ¿qué hago aquí? Esa va a ser la que vamos a presentar al final, solamente la 9PS, no las 3 que presentó cada uno, solamente una que ustedes escogieron. ¿Listo? La que ustedes escogieron porque está más explicada, más complementada, todo el cuento. Entonces, ¿qué entidad? Entonces, presentaron Claro, 9PS y Tigo. Pero miramos que la empresa la que mejor explicada está y la que nos da más facilidad de trabajar es la 9PS. Entonces, cojo aquí y solamente hablo de la 9PS. De la 9PS, ¿qué hago? Traslado de lo que el compañero escribió acá, ya traslado los 5 que están acá. Los 5 que escogí de la 9PS los traslado aquí. ¿Qué hago para complementar más? A partir de estos problemas, completo los otros 5 que me faltan, o los que yo alcance a hacer aquí. ¿Listo? Como el compañero explicó bien el problema, entonces la causa la cojo de aquí y la transcribo aquí. Entonces, miren que solamente estoy escogiendo una entidad, la que mejor esté explicada, la que mejor detectado tenga los problemas y la que mejor explique el origen del problema. ¿Listo? Solamente es uno. Traslado eso acá, ya tengo los primeros 5 y ya complemento los demás con ayuda de los demás compañeros. Entonces, del grupo, digamos, de los 3 compañeros que están participando aquí, solamente seleccionan una entidad.
Si hay 5 compañeros en un grupo, entonces solamente seleccionamos una entidad y los 5 aportamos a una entidad lo que sigue del trabajo. Entonces, como esta tablita es un poquito más compleja, entonces ustedes se distribuyen los trabajos aquí, los problemas. Entonces, alguien va a decir, bueno, es que las consecuencias de no haber hecho esto es esto. ¿Qué capa del modelo TCP/IP se afecta? ¿Qué capa del modelo OSI se afecta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el cableado. El cableado está orientado a la capa de red o a la capa física. ¿Listo? Entonces, solamente es colocar cuál es la capa a la que yo afecto. Entonces, en el TCP/IP tiene un nombre, en el OSI tiene otro. OSI tiene 7 capas, TCP/IP solamente tiene 4. ¿Sí? Entonces, repito nuevamente. Si son 5 estudiantes, aportan 5 entidades. De esas 5 entidades, solamente escojo una para entregar al final. ¿Qué debe tener esa entidad? La única que yo voy a explicar como trabajo para esta parte final. Que debe ser completa, que debe tener bien identificados los problemas y las causas. O sea que el grupo evalúa cuál es la empresa que tiene, pues sí, la mejor estructura para llevarla a cabo al trabajo colaborativo. Así es. Sí, ese es exactamente el resumen. Sí, escoge solamente una para seguir adelante en el trabajo. Es importante de que escojan bien la entidad, porque esa entidad va a ser para la fase 3, para la fase 4, ¿sí? Entonces, si ustedes escogen bien la entidad desde ahora, entonces no van a tener que en la fase 3 volver a cambiar cosas y todo el cuento, ¿sí? Si escogen la fase 3 es prácticamente coger esta entidad y volverle a hacer todo el análisis, solamente la que ya escogieron, ya se le hacen otras cosas adicionales, ya es implementarla y luego solucionarla. ¿Sí? Aquí estamos detectando el problema. En la otra vamos a mirar cómo se soluciona en la fase 3 y en la fase 4 vamos a implementar una solución. ¿Sí? Entonces, por eso solamente necesitamos una sola entidad. Bueno, este es como el resumen más importante. Entonces, de lo que me queda a mí pendiente es enviarles esta presentación que digamos que resume todo la parte teórica que necesitan un poquito para orientarse en la parte del trabajo individual y también pues que les abre también la puerta para que ustedes hagan su trabajo grupal. Listo. Eso sería todo, profe. Sí, eso sería todo. Entonces, la presentación, acuérdense, en la guía está evidencias de trabajo grupal y aquí se dice cómo se debe entregar. ¿Sí? Y deben seguir pues la característica que se les da aquí para que por favor entreguen el trabajo pues en la fecha que nos corresponde. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud. No, señor profe, todo claro. Bueno, entonces, de mi parte, pues simplemente, disculpen, pues me alargué 20 minutos, No, pero profe. creo que... Entonces, estaríamos entonces pendientes todos los docentes del curso, pues estamos pendientes de su actividad para que estemos pues prestos a todo a las preguntas que ustedes nos indiquen. También, por favor, para que tengan en cuenta que la fecha de las webconferencias ya están publicadas todas. Yo ya les había enviado un correo diciéndoles en qué fecha están las webconferencias. Sí, hay una webconferencia, creo que es como en la tercera o la cuarta, creo que la cuarta. No, creo que la tercera ya es de componente práctico. Entonces, ya en su momento yo ya les haré el recorderis para que por favor estemos pendientes de eso para desarrollar parte de lo del componente práctico. Entonces, de mi parte, pues creo que es todo. Desearles una feliz noche y que por favor, pues nos hagan sus preguntas en los foros y yo toda la información ya se las envío a sus docentes para que también se las hagan llegar a través de los foros.
¿Listo? Gracias, Entonces, profe. Bueno. simplemente agradecerles su Muchas gracias. asistencia. Bueno, Bueno, profe, que tengan Gracias, profe. que tengan feliz noche.